Hoy vamos a hablar sobre el dragón de Apocalipsis. Recuerda que estamos estudiando durante toda la semana sobre las reglas del conflicto, y esto que estamos viendo ya, que veíamos el día de ayer, nos permite aprender, conocer, reconocer mejor cómo Dios está obrando siempre en favor de nosotros y por qué algunas cosas suceden en este mundo de la manera que suceden. Digo por qué, no en el sentido de que lo comprendamos a cabalidad, ya nuestro pastor nos lo decía el día de ayer, pero sí en el sentido de que podemos comenzar a ver que hay más cosas en juego de las que nosotros imaginamos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión de hoy. Bondadoso Padre, creemos lo que tu palabra nos dice sobre tu amor, tu justicia, tu gran poder, y también que tú, oh Dios, estás arreglando el problema que se introdujo en el universo. Aunque reconocemos que nunca podremos explicar por qué se originó el pecado, sí podemos confiar que tú lo arreglarás todo al final. Por eso te imploramos que nos permitas la sabiduría para estudiar estos temas con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, hablando de cómo Satanás influye sobre las naciones, en Apocalipsis se hace muy evidente eso. El libro de Apocalipsis lo hace mucho más evidente de lo que ya podíamos ver en otros textos en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, pero ahí aparece el diablo directamente señalado, e incluso cuando vamos a Apocalipsis 13, por ejemplo, se nos presenta a Satanás como quien da autoridad también a otros gobernantes en esta tierra, lo que haría que en última instancia quien está detrás de todos los gobiernos de este mundo, gobiernos dirigidos con corrupción y todo, sea el enemigo. Ahora, pastor, ¿qué nos dice esto sobre el hecho de, o quizás siguiendo con el tema, no sobre el hecho, sino siguiendo sobre el tema de las reglas del compromiso, las reglas del conflicto que hay, que hasta cierto punto se le ha permitido a Satanás ejercer influencia sobre los gobernantes de este mundo? Muy bien, recordemos lo que estamos estudiando esta semana. Estamos estudiando que hay un drama, hay una corte celestial, y esto se nota muy bien en el libro de Daniel, donde se habla de esa corte celestial. Y entonces, ¿por qué Dios permite, digamos, hacer un pacto? ¿Por qué Dios hace unas reglas de conflicto? En este caso con Satanás, que él es el encargado del mal. ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso. Recordemos que hay una poderosa razón también, y es que las criaturas de Dios, sean celestiales, nosotros los terrenales, que somos inferiores a los ángeles, las criaturas de Dios no lo conocemos todo, no sabemos todo, no sabemos lo que hay dentro. Entonces, Dios, que conoce todo, Él podría resolver esto muy fácilmente, claro, pero en sus criaturas quedarían tremendas dudas, serias dudas. Entonces Dios, viendo nuestra limitación, Él se limita también y hace una serie de acuerdos con el enemigo para poder cada uno demostrar los principios de su gobierno. Wow. En En este sentido, a Satanás se le ha permitido que todos aquellos que no se someten a Dios, y sabe que esto es bien interesante, parecería que, como lo vamos a ver más adelante en la lección esta semana, que la oración, la fe y el someter su vida a la voluntad de Dios le da a Dios más poder sobre la vida de uno, al contrario de no hacerlo, y entonces al no hacerlo le da más poder a Satanás sobre la vida de uno, y Dios tiene que respetar eso, y esto es tremendo. Entonces, tal como estudiamos también en el libro de Deuteronomio, dice que Dios, por ejemplo, aquí en la tierra, entre las reglas del conflicto que hubo, Dios, por ejemplo, dice, ok, yo me voy a agarrar un pueblo, va a ser el pueblo de Israel, va a ser Abraham y sus descendientes. Lo demás, Satanás quedó ahí, como ustedes pueden estudiar al principio de la lección de esta semana, quedó ahí dirigiendo a esas naciones que adoraron un montón de dioses, que al final quien estaba detrás de esa adoración eran los demonios, en realidad, que ellos sentían que sus dioses les cumplían, les oían algo. Dios les permite, ok, ustedes quieren esto, sin embargo, eso no significa que también tienen autoridad ilimitada. Por ejemplo, en el Monte Carmelo,
los profetas de Baal, ellos creen que Baal era el que les daba la lluvia, y entonces Elías pone una prueba y Dios limita grandemente el poder del enemigo, porque él bien pudo hacer descender fuego del cielo. Si el libro de Apocalipsis nos dice que él lo hará en los últimos días, las reglas del conflicto van cambiando un poco, pero ahí nosotros tenemos entonces que detrás de los gobiernos de este mundo, desde Apocalipsis capítulo 12 se nos menciona que está ese gran dragón y que los gobiernos van encarnando a Siria, Egipto, Babilonia, Roma y hasta el presente, van encarnando muchas veces las características del enemigo que lucha contra Dios y contra su pueblo y contra los hijos de Dios. A lo largo de la historia nosotros podemos notar eso. Sin embargo, no tenemos que dar por sentado que Dios los deja, bueno, hagan ustedes lo que quieren, sino que Dios también interviene en el momento que Él considera necesario, y si tiene que ir allá a esas cortes celestiales y a poner nuevamente las reglas de conflicto a la mesa, Él lo hace. ¿Sabe que un ejemplo de eso que me llama la atención y me gustaría que lo veamos está en el libro de Daniel, el capítulo número 4 y el versículo 17? Lo estoy introduciendo en este momento porque probablemente no veamos más este aspecto, pero sí me llama la atención lo que dice aquí. Muy bien, dice acá en Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy bien. Noten ustedes, aquí en Daniel capítulo 4 está hablando de ese momento en que Nabucodonosor, quien había construido un imperio babilónico muy extraordinario, en un momento que pensaba que él iba a ser el gobernante mundial hasta el fin de la historia de este mundo, y se le ha dicho que no, pero él no quiere aceptar. Ahora Dios tiene que intervenir y dice, bueno, si yo no lo detengo, claro, el diablo hubiera estado contento que él siguiera, pero Dios dice no. Entonces Dios va a la corte celestial y entonces él puede irrumpir y él dice, mire, a Nabucodonosor, yo ahora estoy no pidiendo permiso, no sé cómo lo dirá, pero estoy pidiendo permiso de intervenir y detenerlo, porque no es lo que yo he dicho que va a suceder. Y entonces se le tiene que otorgar ese permiso a Dios, y por eso es que aquí dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Interesante. ¿Quiénes son esos vigilantes? ¿Quiénes son esos vigilantes? Y por dicho de los santos, la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan que el Altísimo gobierna el reino. O sea que si alguien quiere salirse fuera de esas reglas de conflicto, de los pactos que Dios ha hecho, de lo que Él ha dicho, Dios puede intervenir, pero Él va a esa corte celestial y dice, mira, aquí esto no se está cumpliendo. Y es similar, es lo mismo que nosotros vemos. Tristemente las guerras no deberían existir, pero nos enseñan mucho de lo que está involucrado en un conflicto, y entonces podemos entender o podemos comenzar a entender en este gran conflicto entre el bien y el mal. Esto nos enseña la palabra de Dios. Wow, esa perspectiva está muy interesante, pastor. Y en Apocalipsis, de hecho, se nos destaca un tema que me gustaría que lo tengamos acá. La lección lo toca y por eso, con eso vamos a ir terminando. Y es el tema de que parte de estas limitaciones, así como Dios puede irrumpir, me gustaba esa escena, y decir, no se están cumpliendo las reglas, y esto es un acuerdo que todo el mundo lo ha visto y se tienen que cumplir. Parte de estos acuerdos, pastor, tendrán que ver con la limitación de tiempo. Apocalipsis dice de que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y eso, ¿qué esperanza nos da al saber que el mal no va a durar para siempre? Va a terminar, eso ya se ha repetido antes, pero ahora lo vemos que está contemplado dentro de las reglas del conflicto, que un día tiene que llegar a su final. Precisamente, hermano Gerson, ese aspecto donde dice, sabe que le queda poco tiempo, es que hay un límite de actuación, hay un límite de tiempo de actuación, no es indefinido. Y esas frases así son las que nos dan a nosotros la noción de que hay reglas de conflicto. Sí.
esa frase es así. Por ejemplo, hay otra frase en el libro de Marcos, hemos estudiado los evangelios, donde dice, y Jesús en tal ciudad no pudo hacer todo lo que quería debido a la incredulidad de ellos. Noten, hay límites, hay límites. Lo estudiamos en el desierto de la tentación, donde el diablo estuvo observando a Jesús, pero luego hubo un periodo que él podía llegar y atacarlo, pero luego que ataca, él tenía que retirarse, llegaban los ángeles. Todas estas cosas, todos estos aspectos son los que nos hacen ver que hay reglas de conflicto. Tal vez no lo conocíamos con ese nombre, pero ahora eso es lo que nos ayuda para poder entender por qué a veces las cosas suceden y por qué operan de cierta manera y por qué parece que a veces Dios actúa y a veces Dios no actúa. A veces esto es bien, no podemos decir, ahora yo sé por qué está pasando algo. Porque en el libro de Hechos nosotros encontramos, por ejemplo, que el mismo Dios que libró a Pedro de la cárcel no impidió que Santiago fuera ejecutado. Sí. Entonces, ¿por qué a uno sí, por qué a otro no? Aquí es donde viene el nuevamente confiar en Dios, el conocer a Dios, que Dios es amor y ver a la cruz del Calvario, saber que Dios mismo ha sufrido, está haciendo todo lo que Él puede, porque a veces yo no voy a lograr entender por qué este sí libró, por qué este no, por qué este sí sanó y por qué este no. Pero lo que sí estas lecciones nos ayudan, hermanos Gerson, es poner como el gran marco, el gran contexto en el cual nosotros podemos saber que ciertamente Dios es bueno y que al final del camino Él va a reparar tremendamente todas aquellas cosas que han afectado a su pueblo y a sus hijos. Amén. Así que tal vez hoy puede ser que no percibamos cómo esto va a terminar, porque el mal abunda en el mundo, pero puede tener la certeza de que va a tener un final y, como ha dicho nuestro pastor, Dios va a reparar de manera inimaginable lo que el pecado ha arruinado. Quisiera que orara por nosotros por eso, pastor, para que nosotros hoy decidamos poner nuestra confianza en Dios, que, como ya se leía ayer en una cita, está haciendo todo lo que puede hacer en favor de su pueblo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos das hoy también, porque podemos saber que aunque los poderes de este mundo se presenten inquebrantables, tú tienes el control al final y tú intervienes cuando hay que intervenir. Tal vez no es el momento que nosotros creemos oportuno, pero sabemos que tú lo haces. Padre, ayúdanos para confiar en ti. No vamos a entender todo y no sé cuánto vamos a entender realmente. Solo ayúdanos a confiar y creer, Señor, de que no estamos solos y que aunque los poderes de este mundo muchas veces hacen y deshacen, especialmente sobre tus hijos, al final ellos van a dar cuenta delante de ti y tú vas a vindicar y vas a restaurar la vida de tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.